esta mañana el Ministerio Mahanaim les da la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes y también a las personas que nos escuchan desde su hogar. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a un tema más de la serie Semejante a Jesús. En esta mañana el tema está a cargo por nuestro hermano Marco Aguilar y el título de su tema es Ovejas o Cabritos. Esperemos que sea de gran bendición para todos los oyentes y que Dios pueda utilizar a nuestro hermano grandemente para esparcir su mensaje. Hermano, que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Yo creo que voy a tener que predicar sin micrófono. ¿Cómo ven? ¿O cómo hacemos? Que lo agarre desde la base, dicen. Bien, no sé, los veo serios, pensativos. ¿No están contentos? ¿Sí? Pero ¿por qué esas caras largas? Una sonrisa, es sábado. Ya creo que todos hoy es momento de dejar todo trabajo, toda preocupación. Dice la palabra del Señor que su casa será casa ¿de qué? De oración. Y dice que todas las naciones vendrán, ¿para qué? Para que aquí encuentren sanidad, ¿sí? Durante algunos meses he estado platicando con algunos hermanos, con gente que también no es de nuestra ideología. Y surgió un tema muy interesante. En el último tiempo habrá un grupo que será el que permanezca firme. Estudiando la teología de los testigos de Jehová, ellos dicen que nadie se irá al cielo, que Dios vendrá y los que quedan vivos, los que verán la segunda venida, ellos poseerán la tierra prometida, esta tierra que será restaurada. Y me da mucha risa porque algunos que se van al extremo dicen que con máquinas van a ir recogiendo los cuerpos de los pecadores y los irán tirando al lago de azufre. Los mormones dicen que ellos se van a ir pero a otro planeta, que va a venir el ángel Morión, algo así creo. Y se llevará principalmente al pastor con sus 3 o 4 o 5 mujeres, dependiendo las que el ángel Morión les haya dado, y su descendencia, y los demás, pues bueno, después los seguirán. Pero hay algo muy interesante y algo preocupante. La mayoría de los de aquí sabemos que hay grupos disidentes dentro de la iglesia, grupos que dicen que Dios mandará al rey David y entonces el rey David los guiará y entonces vendrá la salvación y Sión y Jerusalén serán restaurados. Otros dicen que de este grupo se partirá y saldrá otro grupo, que son los remanentes, y le llaman el remanente del remanente. Y todos nosotros sabemos eso. Yo espero que todos lo sepamos. Pero la palabra de Dios dice algo muy interesante, y eso me llevó a tratar de buscar una respuesta, una solución. Tal vez me faltaron algunas cosas, pero creo que esto nos ayudará a entender muy bien. Apocalipsis 14:12, que es nuestro versículo principal, dice la palabra de nuestro Dios: aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Conocemos qué es la fe de Jesús? Muchos dicen el curso que damos de estudio bíblico y con eso pues es la fe de Jesús. ¿Sabemos qué es la fe de Jesús? ¿El espíritu de qué? Ok, vamos a ir entrando entonces. Quiero que vayamos a ese mismo capítulo de Apocalipsis en el versículo 6, Apocalipsis 14:6.
el mensaje de los tres ángeles. Dice el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? El primer ángel dice que él lleva ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio eterno? ¿A qué se refiere con el evangelio eterno? El mensaje de salvación. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra y llegaba a algún lugar, ¿qué era lo que decía? En esta casa ha llegado ¿qué cosa? La salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Sí? Diciendo, versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador. ¿Sí? Y aquí hay algo muy interesante. ¿A quién adoramos nosotros? ¿Seguros que adoramos al Creador? Alza la mano que adora al Creador. Ok, algunos no la levantaron. El versículo 8 dice que Babilonia, la gran ciudad, ha caído. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí estamos hablando de ¿cuántos grupos? Dos grupos: los que adoran al Creador y los que han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Los que adoran al Creador y los que adoran otras cosas, ya sea imágenes, animales, personas, todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 12 dice que aquí está la paciencia de los quienes, de los santos. Y ahora yo le hago una pregunta: ¿quién de aquí es santo? Y los que no levantaron la mano no son santos. No. Ahora le hago nuevamente la pregunta: ¿quién de aquí adora al Creador? O sea que el que no levantó la mano no adora al Creador. La pregunta es, entonces, ¿a quién adora usted? Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Jesús guardan sus mandamientos. Eso quiere decir que esas personas adoran al Creador. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre convertido y convencido? ¿Cuál es la diferencia? El convertido lo vive y el convencido lo acepta. Ok. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios dice que al final solo habrá dos grupos: los que aceptaron a Dios como su único Salvador y los que no lo aceptaron? ¿Sí? Y aquí viene algo duro, hermanos. Quiero que vayamos
al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Si ustedes miran, todo el capítulo 24 habla sobre ¿qué? Las señales del fin del mundo, lo que va a acontecer, guerras, rumores de guerras, enfermedades, violencia, todo eso. Y empezando el capítulo 25, les dice el Señor a los discípulos, para que me entiendan más lo que les dije del capítulo 24. El capítulo 25 empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué cosa? A 10 vírgenes que esperaban al esposo. ¿Y cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Pero dice que cuando llegó el esposo, ¿cuántas estaban despiertas? A ver. Todas estaban despiertas, pero hay un detalle. 5 llevaban aceite extra. 5 se habían preparado porque sabían que el esposo posiblemente podría tardar. Y entonces ellas se previeron con el aceite para cuando el esposo llegara, ellas con el aceite extra encendieran sus lámparas y entonces pudieran entrar con el esposo. Pero entonces dice el Señor, para que me entiendan un poquito más, el reino de Dios es semejante a un hombre que se fue lejos y repartió talentos a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un talento. Y cuando el dueño vino, dijo, voy a llamar a mis siervos para hacer ¿qué cosa? Cuentas. Voy a hacer cuentas de lo que yo les he dado. Y entonces llamó al que le había dado 5 y le dijo, ¿qué hiciste con los 5 que te di? Y él dijo, Señor, me diste 5, te devuelvo 5. Al que le dio 2, le dijo, me diste 2, te devuelvo 2. Y al que le dio 1, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo interesante de esta parábola? Que el siervo que le dieron solo un talento, solo uno, tenía miedo de su amo. ¿Qué pensamiento tenía ese siervo de su amo? Era malo. Que el dueño le dio un talento porque el amo era malo. Ahora, haciendo cuentas de cuánto equivalía un talento en ese tiempo, los historiadores dicen que un talento equivalía a 34 kilogramos de plata, que eso correspondía a 20 años de sueldo de un trabajador. Y llevándolo más o menos a escala de nosotros, el talento equivalía a casi $500,000. Dios le dijo al siervo, te doy $500,000. La pregunta aquí es, si Dios le da a usted $500,000, ¿qué haría usted? Ya muchos luego la mente voló. Pero vamos un poquito más a ponerlo más real. ¿Cuánto gana usted al año? Haga cuentas, no me diga. Más o menos, ¿cuánto es lo que usted gana al año? Ahora multiplíquelo por 20. Esa cantidad es lo que Dios le da a usted hoy. Ahora, ¿qué es lo que usted haría con eso?
Mateo 25, capítulo 23. Mateo 25, capítulo 33. Perdón, Mateo capítulo 25, versículo 33. Después de que el amo vino a hacer cuentas y vio lo que habían hecho, dice: y pondrá las ovejas a su derecha, ¿y a qué cosa? Y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado ¿para quién? Para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Este mundo es un regalo para nosotros. Nosotros vamos a heredar ese mundo. Pero dice algo interesante. ¿Qué es lo que necesitas hacer para heredar este mundo? Es muy bonito cuando nos regalan algo sin hacer ningún esfuerzo y nos regalan algo. Sentimos muy bonito. Pero cuando nos dicen: ¿quieres esto? Necesitas hacer esto. Dice el versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. ¿Qué necesitamos hacer para heredar este mundo? El reino de Dios. ¿Y dónde se establecerá el reino de Dios? En este mundo. ¿Heredaremos este mundo? Pero ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Aceptar a Cristo Jesús como Rey y Salvador. Ahora les voy a explicar la diferencia entre convencido y convertido. ¿Cuántos de aquí somos adventistas del séptimo día? Ok, voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos somos adventistas del séptimo día? Pero levante bien su mano, sin miedo. ¿Cuántos no son adventistas del séptimo día? ¿Y cuántos no quieren participar? Algunos todavía. Cuando la palabra de Dios dice aquí que separará a sus ovejas y a sus corderos, ¿quién es la oveja y quién es el cordero? Lo mismo. Cabrito y cordero, perdón, y oveja. Cabrito y oveja. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? Las ovejas. ¿Y los cabritos qué son? Los que no hicieron su voluntad. ¿Saben? Hay adventistas del séptimo día que son cabritos, que somos cabritos. Pero también hay adventistas del séptimo día que somos ovejas. ¿Cómo diferenciamos? Muchos somos bautizados porque creemos en Cristo Jesús, porque aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Pero ¿cuándo llegamos a ser ovejas? Cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida
a Cristo Jesús. ¿Y qué implica eso? Implica que nosotros dejamos todo lo que nos gusta de un lado para hacer lo que le gusta a Cristo Jesús en nuestra vida. Y aquí está lo complicado. Aquí está lo complicado. Aquí es donde algunos todavía seguimos estando convencidos, pero no hemos sido convertidos. Por lo tanto, nosotros estamos en proceso todavía de la santificación. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo llegaremos a ser santos? ¿Cuándo llegaremos a ser santos? ¿No? Ya somos santos. Ok. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Y tienen la fe de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿guardamos nosotros los mandamientos de Dios? ¿En verdad guardamos los mandamientos de Dios? Se supone. Entonces se supone que usted es adventista. Entonces se supone que usted cree en el Creador. Se supone que usted es salvo. Se supone. Eso quiere decir que usted no es salvo. Porque Dios no vive de suposiciones. Dios vive de realidades, de aceptación. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer. ¿Saben? Hablando con esas personas también de estos grupos, me decía una persona, antes de que llegue el sello de la bestia, nosotros ya debemos estar sellados. ¿Es correcto eso? Antes del sello de la bestia, los que ya serán salvos serán sellados. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Y cuántos no saben eso? El sello de la bestia será al mismo tiempo que el sellamiento de Dios. Van al mismo tiempo. Uno no va antes que el otro, es al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué significa el sello de la bestia? La adoración. Ok, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, dice el Señor. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de ¿quién? ¿Es número de quién? De hombre. ¿Y su número es qué? 666. ¿Pero qué significa el 666? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué cosa? La marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el
puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de quienes, de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, ¿cómo será ese sello? ¿Cómo es ese sello? ¿Nos van a marcar el 666? ¿No? Pensamiento y acción, me dicen. Pero ¿dónde sacamos el 666? Dice el versículo 9 que el tercer ángel siguió diciendo. ¿Qué era lo que decía el segundo ángel? A ver. ¿Qué decía el segundo ángel? ¿Ha caído quién? Babilonia. Y el versículo 9 sigue diciendo, el tercer ángel siguió diciendo, cualquiera que adorare la imagen, a la bestia y a su imagen, y reciba, ¿qué cosa? La marca. Entonces eso nos quiere decir que a través de Babilonia recibirán esas personas el sello. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Está usted seguro que el sello de Dios es el sábado? Alza la mano el que está completamente seguro que el sello de Dios es el sábado. Y los que no lo levantan no están seguros. Bueno, entonces levántenla los que no quieren participar. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, ¿a qué viene entonces usted el sábado aquí? Y discúlpeme que se lo diga así, pero si usted no viene a adorar a Dios, ¿qué hace aquí? No le estoy corriendo, simple y sencillamente le estoy diciendo, ¿qué hace aquí? ¿Es usted cabrito o es oveja? Porque ya vimos que de los dos pueden ser bautizados. Pero ¿qué hace usted aquí? ¿A qué viene? A alabar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo alaba? Mientras cantamos, unos están mirando a otros lados, otros están con el celular, otros están platicando otras cosas. Eso no es adoración. Eso no es venir ni siquiera a dar gracias a Dios. Porque el dar gracias a Dios es realmente dar gracias a Dios por el trabajo, por la enfermedad, por los problemas, por las angustias. Es venir aquí. Pero muchas veces venimos pensando aún en el trabajo, venimos pensando aún en los problemas. ¿Y dónde está la verdadera adoración a Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde se encuentra el sello de Dios? Éxodo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y aquí hay algo interesante. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar esta cuestión. Versículo 8. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué cosa? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás ¿qué cosa? Toda tu obra. Mas ¿qué cosa? El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y cuando habla Dios de reposo, no está hablando de descanso físico, no está hablando del que te quedes en tu casa a dormir. No quiere decir que te pongas tu agüita caliente para meter tus pies y después de un masajito, una exfoliación, entonces reposes el sábado.
Porque Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice que fueron acabados los cielos y la tierra y toda la obra que en él hay. Y dice el versículo 2, y terminó Dios la obra el día, ¿qué cosa? Séptimo. Y reposó el día séptimo y lo santificó. ¿Pero Dios estaba cansado? No. Dios nunca se cansa. Entonces, ¿por qué los seres humanos vivimos cansados el día de reposo? Porque otros días no estamos cansados. Podemos desvelarnos hasta las 2, 3 de la mañana y levantarnos a las 5 para ir a trabajar. Pero ¿por qué en sábado estamos muy cansados? ¿Por qué en sábado no venimos a adorar a Dios? ¿Por qué en sábado podemos hacer otras cosas que no es adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Saben qué es lo más curioso? Que ahora hicieron un estudio y de 100 personas, el 75% es cristiano. Llámese cualquier denominación. 75 personas son cristianas. Pero todas adoran en un día equivocado. ¿Saben? Lo más curioso es que nosotros sabemos que la marca de la bestia va relacionada con el día de adoración. Ahorita muchos adoran en domingo, muchos, y pocos adoran en sábado. Cuando sea el sellamiento de Dios, va a ser porque se dará un decreto mundial y será obligatorio adorar en domingo. Hasta ese momento se hará el sellamiento. ¿Por qué? Porque entonces ahí se verá quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Quienes obedecen al Dios creador y quienes obedecen mandamientos de hombre. Hasta ese momento se verá. Ahorita aún estamos a tiempo de tomar nuestra decisión de realmente entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Hoy, no es mañana, no es dentro de 1 o 2 años. Porque el mensaje del primer ángel es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque si nosotros no hacemos eso, cuando llegue el momento de decidir por Cristo Jesús, nosotros nos iremos por la vía fácil. ¿Por qué tiene que ser, dice la palabra de Dios, que el sello de la bestia en la mente, en la frente o en la mano? Y como lo decía nuestra hermana, porque va a ser por acción en nuestra mano y por decisión. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo la bestia mandará que todo aquel que no tenga ese sello no podrá comprar ni vender. Eso quiere decir que no podrás comerciar libremente. Y muchos entonces tomarán esa decisión. ¿Saben qué es lo más crítico? Que lo que sucedió cuando Jerusalén fue conquistada en el año 70 se volverá a repetir en los tiempos finales. Mucha gente que no hizo caso en Jerusalén fueron matados, encarcelados, golpeados, torturados. Y en el tiempo final
dice el espíritu de profecía, que lo que pasó en ese tiempo es una sombra, es nada a lo que pasará en el tiempo final. ¿Qué decisión vas a tomar tú, mi hermano? Porque Éxodo 20 dice, empezando el versículo 8, acuérdate que el día de reposo es el sábado. No porque Dios quiera que lo descanses forzosamente, sino porque en Ezequiel, quiero que vayan a Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y les di también mis días de reposo para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy ¿quién? Jehová, que los santifico. Porque yo soy Jehová. Ahora les hago una pregunta y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Cuándo termina el día de reposo? ¿Cuándo termina el día de reposo? El sábado, me dicen. A la puesta de sol. ¿Cuándo inicia el día de reposo? El viernes a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Y aquí viene lo complicado. Aquí viene donde hoy, hermano, tú tienes que tomar esa decisión. Porque tristemente muchos solo vienen a mediodía del sábado y con eso creen que cumplieron. Pero la palabra de Dios dice que en los tiempos postreros muchos dirán: Señor, Señor, hicimos esto por ti, hicimos esto por ti. Pero el Señor les dirá, fíjense qué palabras tan duras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, yo no los conozco. No importa que me digas Señor, Señor. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia a orar, cuántas veces hayas venido a diezmar. Porque Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 no dice que los adventistas del séptimo día van a ser los únicos salvos. Dice los que guardan los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que también hay gente de fuera que se va a salvar. Pero dice la palabra de Dios que Dios no va a dejar sin enseñarle la palabra de Dios a todo el mundo. Todos van a saber cuál es el verdadero día de adoración. Todos van a saber quién es el Dios creador, el verdadero Dios, la verdadera adoración. Pero Dios no va a obligar a las personas a aceptarlo y a convertirse en ovejas de Dios. La decisión es de cada uno de nosotros, mi hermano. Dice la palabra de Dios que el evangelio eterno es esto, lo que Él nos enseñó, lo que debemos hacer. Y Pablo dice que si alguien viene con algún nuevo espíritu de enseñanza, ténganlo por qué cosa, por anatema, por mentiroso. Muchos vendrán a la iglesia y les dirán: hay que salir de aquí porque va a haber un nuevo remanente. Eso es mentira. Muchos vendrán, y lo voy a decir, a repartir discos, a dar folletitos y a decirle que tal vez usted es de la vara del pueblo de Israel, que tendrá descendencia israelita, y si lo tiene, entonces usted va a recibir al rey David y entonces se irán con Dios.
Eso es mentira. Pero lo más triste, mis hermanos, es que muchas veces nosotros no estudiamos la palabra de Dios en la semana y solo venimos el sábado a escuchar y nos quedamos con lo que se dice aquí en el púlpito. Y no, mi hermano, usted debe estudiar, usted debe de entregar su vida a Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Versículos 22. Isaías 66, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En Génesis vimos que desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios creó este mundo, puso el sábado como señal. Cuando Él estuvo en esta tierra, se registra que también Él iba a la sinagoga cada sábado como era su costumbre, ¿sí? Como era su enseñanza. Y después de que Él murió, los apóstoles iban a las sinagogas en día sábado, ¿como qué? Como Cristo les había enseñado. Pero dice Isaías, una profecía hacia el futuro, que cuando Dios restaure este mundo, este cielo y esta nueva tierra, el sábado, ¿qué cosa? Seguirá siendo la señal de Dios con su pueblo. Pero mi hermano, Dios no va a aceptar a aquel que solo viene a un culto en la mañana y por la tarde ya no viene. Dios no va a aceptar a aquella persona que, a pesar de que estuvo en la iglesia, pero no se preocupó por los enfermos, por los desamparados, que no se preocupó por toda esa gente. Dios no lo va a aceptar. No importa cuánto dinero tengas, no importa si no tienes dinero. Dice la palabra de Dios: hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios pide. De ti, mi hermano, va a depender si quieres ser del grupo de las ovejas o del grupo de los cabritos. De ti va a depender, mi hermano. Dice la palabra de Dios: ¿cómo puedo ser salvo? Cree en Dios, acéptalo, bautízate y entonces serás salvo. Pero para que nosotros realmente seamos salvos, debemos guardar no solo los mandamientos, sino tener también la fe de Jesús. Y con esto voy a concluir. Muchas veces creemos que nos vamos a salvar en grupo, pero no. Cristo Jesús murió solo. Tuvo un grupo que les enseñó su palabra, pero ese grupo, a la hora de que Él fue crucificado, lo abandonó. Mucha gente que Él sanó y que perdonó sus pecados, esa misma gente le gritaban: crucifícale. Y Cristo murió solo. Aún en la cruz, Cristo clamó a su Padre y su Padre también lo dejó solo. Pero Cristo murió por nosotros.
Cristo quiere que te salves tú con tu familia. Pero si no puedes salvarte tú con tu familia, entonces toma la decisión. Porque por ahí dice un dicho, que más vale solo que mal acompañado. De ti va a depender. De ti va a depender tu salvación. Porque no importa si tu familia es muy buena, si te ayuda, si no es mala. Pero si esa persona no acepta a Cristo Jesús como su Salvador y le obedece, tú podrías perderte por esa persona. Y algo más interesante, Cristo Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, córtala. Pero no está hablando de que te mutiles. Está hablando que si tú pones tu mirada en una persona y si esa persona te hace caer, mejor quita esa persona y tú debes de ver a Cristo Jesús. Si las acciones de un hermano te causan problema a ti, deja a ese hermano y decide tú por tu vida y tu salvación. Este tema no es un regaño, hermano. Es una motivación para que tú tomes hoy la decisión. Porque no sabemos cuándo se dará el decreto. Muchos estamos pensando que va a ser dentro de 10, 15, 20 años, pero no. Eso ya se está formulando y en cualquier momento se dará ese decreto. Pero si tú no estás firme ante Dios, entonces, mi hermano, entonces ahí sí, como dicen, que Dios te bendiga. Hermano, ese es mi deseo. Yo no acostumbro a hacer un llamado porque no es mi manera. Pero yo solo quiero invitarte a que si tú aceptas hoy esa vida de entrega con Cristo Jesús, vengas al frente. Vamos a tener un canto especial y este es un llamado, mi hermano, para que tú decidas hoy si aceptas a Jesús o no. Si no te quieres levantar, no hay ningún problema. Nadie de aquí te va a juzgar. El único que juzga es Dios. Pero Dios hoy te da la oportunidad a ti de aceptar a Cristo Jesús. Solo, no tenía a quien acudir. El miedo me rodeaba, me abrazaba el dolor. Necesitaba ayuda, la cual no podía encontrar. Vivía extraviado hasta que por fin conocí el gran amor de un Salvador, quien comprende mis penas, secando mis lágrimas, y hoy fervoroso vivo. Ahora te entrego a ti mis días, postrado estoy aquí. Mírame, no quiero más fallar. Ahora te recuerdo a ti, mi amigo, Él te perdona. Acéptale, Dios te quiere salvar. Ahora
es casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Él te ama. Ahora te entrego a ti mis días. Postrado estoy aquí. Mírame, Señor, no quiero más fallar. Ahora te recuerdo a ti, mi hermano, Él te perdona. Acéptale, Dios te quiere salvar. Ahora te entrego a ti mis días. Postrado estoy aquí. Mírame, no quiero más fallar. Ahora te recuerdo a ti, mi amigo, Él te perdona. Acéptale, Dios te quiere salvar. Ahora.